vamos a estudiar algo bastante importante que tiene su complejidad, ¿vale? Y que suele salir bastante, sobre todo en Julio César, en todos estos autores típicos de selectividad, de bachillerato, etcétera, ¿no? Que es la palabra cum. Ya la conocemos perfectamente de cuando nos aparece cum con ablativo, que es complemento circunstancial de compañía. Ese es el valor fácil. Lo que tenemos que ver ahora son los valores difíciles, que, bueno, son bastantes, ¿no? A ver, no difíciles, sino que como son bastantes y hay que tener varias cosas en cuenta para decidir si es una cosa u otra, pues ahí nos podemos hacer un poco de lío, ¿vale? Entonces tenemos aquí un resumen de los principales valores. Luego tenemos aquí una tabla que es más completa, ¿vale? Y bueno, vemos aquí la tabla que tiene cosas, no sé qué. Bueno, yo esto os voy a hacer una confesión. Yo esta tabla me la hice ya cuando estaba estudiando bachillerato, luego también la he estado usando en la carrera de filología clásica, y yo esta tabla la tenía metida en el diccionario, en el apéndice de gramática. Ahora, yo no sé cómo de legal era hacer eso, pero yo lo hacía y a mí nunca nadie me dijo nada. Ojo, no estoy diciendo que vosotros lo hagáis. Eso ya es responsabilidad de cada uno y de cómo de arriesgado quiera ser, ¿vale? Pero esta tabla es estupenda, ¿vale? No porque la haya hecho yo, sino porque objetivamente es estupenda, y también me han confesado otras personas que también se han imprimido esta tabla y se la han metido, que les ha venido súper bien. Insisto, no me hago responsable de las consecuencias que pueda tener que os vean esta tabla. Entonces, eso, responsabilidad vuestra. Entonces, como digo aquí, estudiaremos la sintaxis de la palabra clave cum, muy usada en latín con diversos valores y significados, incluyendo el famoso cum histórico, ¿no? Eso, muy importante, este cum histórico, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos aquí, como digo, una explicación, pero primero vamos a ver la tabla así en general, en fin, vamos a ir viendo, ¿no? Sintaxis de los valores de cum en latín. La palabra cum tiene muchos valores y es conveniente tener claro cómo averiguar qué valor es el que tenemos en el texto, ¿vale? Aquí está el truco. Veamos pues los valores de cum en latín, un tema complejo pero de gran necesidad porque aparece mucho, ¿vale? Empecemos haciendo un repaso general a esta tabla a modo de resumen con todos los valores de cum, de los cuales los más frecuentes, que son los que luego explicaremos un poquito más detenidamente, son los siguientes. Preposición de ablativo, con, esa ya nos ha salido 1000 veces, es muy fácil, ¿vale? Luego, conjunción temporal, cuando, y luego el famoso cum histórico, que, bueno, como veremos otras formas de traducirlo, ¿no? Entonces, como digo, tenemos aquí esta tabla que no cabe entera en la pantalla. Entonces, vamos a ir viendo que es muy fácil, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo se usa esta tabla? Bueno, pues tenemos preposición de ablativo, y esto es un uso que es totalmente independiente de los demás, ¿vale? Entonces, preposición de ablativo, pues como ya sabemos, ¿no? Complemento circunstancial de compañía, ya sea compañía o compañía hostil, ¿no? César vino con los jinetes, los marineros luchan contra los piratas, o con los piratas, da igual, ¿no? Vemos que siempre es la misma preposición, en español también podemos usar la misma preposición. No tiene más historia, no tiene mayor dificultad, continuamos. Conjunción coordinante, esto prácticamente no aparece, entonces tampoco nos rayemos. Introduce oraciones coordinadas, cum, tum, no solo, sino especialmente. Pues bueno, nos lo aprendemos si acaso y ya está. Luego, aquí empieza ya el meollo, lo de verdad, ¿no? Entonces, bajamos, que nos quepa todo, ahora sí. Entonces, aquí viene lo gordo. Entonces, vemos que conjunción subordinante, y ya de entrada tenemos dos distinciones. Cuando el verbo está en indicativo, ojo, no el verbo principal, sino el verbo de la propia oración de cum, ¿vale? Entonces, bueno, primero, como vemos, conjunción subordinante, es decir, que introduce una oración subordinada. Entonces, pues si hay una oración subordinada, la propia oración subordinada tendrá su propio verbo. Entonces, si ese verbo, el que va detrás de cum, está en indicativo, o si está en subjuntivo, pues será unos valores u otros, ¿vale? Entonces, si el verbo está en indicativo, pues directamente solo puede ser temporal, se traduce por cuando y no hay mayor dificultad. Lo malo es que este no es tan frecuente, pero bueno, sale también, ¿no? Entonces, cum caesar in Galliam venit. Venit, pues tenemos aquí un perfecto de indicativo. Entonces, pues simplemente, indicativo, cum, cuando. Ya está. Y luego puede aparecer cum primum, que lo que hace es resaltar ese en cuanto que, tan pronto como, todo eso, ¿no? Pero bueno, cum, cuando, ya está, así de fácil.
Ahora, aquí viene lo difícil realmente, ¿no? Subjuntivo. Si el verbo de la oración de cum está en subjuntivo. Lo más frecuente, con mucha diferencia, es que sea cum histórico, ¿vale? Entonces, esto nosotros cuando lo analizamos en la pantalla, en la pizarra, pues simplemente ponemos los típicos corchetes, paréntesis, lo que sea, y decimos oración subordinada circunstancial de cum histórico. Sabemos que cum histórico no es una circunstancia, no es temporal, cum histórico de por sí no es una circunstancia, es una convención, es decir, de forma convencional hemos acordado que la llamamos cum histórico, pero propiamente, ¿qué es cum histórico? Pues suele ser una mezcla de tres valores, a veces dos de ellos, a veces los tres a la vez, ¿vale? Una mezcla de todos estos valores, temporal, modal, causal, ¿vale? Entonces, cum histórico aparece con imperfecto de subjuntivo o con pluscuamperfecto de subjuntivo, no con otros tiempos. Imperfecto o pluscuamperfecto, ¿vale? Entonces, cum hostes veniren. Entonces, como los enemigos vinieran, lo que sea. O viniendo los enemigos, lo que sea. O al venir los enemigos, lo que sea. ¿Vale? Entonces, podemos traducirlo de estas tres formas. La forma más literal, que normalmente si sois muy jóvenes, no habréis visto, no habréis leído libros en los que se use esta sintaxis en español, porque esta sintaxis es básicamente una copia de la sintaxis del latín, ¿no? Entonces, en la conversación real o en los libros que vosotros soláis leer, si es que leéis, pues no se usa esta sintaxis. Pero si habéis leído ya libros más, vamos a decir, para adultos, bueno, no para adultos en plan de sexo, sino para mayores, maduros, bueno, todo suena mal, ¿no? Pero ¿me entendéis, no? Pues sí se usa más esta construcción, ¿no? Como los enemigos vinieran. Pero la traducción más normal, más natural en español suele ser al venir los enemigos, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, al venir los enemigos, nuestros soldados se equiparon para el combate, ¿no? Entonces vemos que al venir los enemigos no es cuando vinieron los enemigos solo, no es solo temporal, sino también es causal, es decir, cuándo y por qué vinieron los enemigos. También incluso en algunas ocasiones podría ser modal, ¿no? En este ejemplo que estoy diciendo yo, al venir los enemigos, nuestros soldados se armaron, se equiparon para el combate. Pues ahí es temporal y causal a la vez, ¿no? En fin. Luego, con pluscuamperfecto de subjuntivo, cum hostes venissen. Entonces, aquí vemos que la traducción es básicamente lo mismo, pero aquí como es pluscuamperfecto, entonces el pluscuamperfecto sabemos que, por así decirlo, es más pasado que otro pasado, ¿no? Entonces, vemos que en imperfecto usamos o bien directamente este imperfecto, aquí el pluscuamperfecto, usamos este pluscuamperfecto en las traducciones literales, que no son muy naturales en el español actual al menos, pero luego usamos, para el imperfecto usamos gerundio o infinitivo con al, o gerundio compuesto o infinitivo compuesto, ¿vale? Entonces vemos, para marcar eso, el equivalente al pluscuamperfecto, pues aquí usamos compuesto y compuesto. Entonces, muy importante hacer esta distinción de cómo se traduce el imperfecto o el pluscuamperfecto. Esto, bueno, ahora lo vamos a explicar de todas formas, ¿vale? Entonces no me voy adelantando. Luego, esto es lo más importante. Luego, causal con presente o perfecto, menos frecuentemente también puede ser, pero presente o perfecto. Entonces vemos que realmente son los otros dos tiempos que no son estos, ¿vale? Entonces, cum sis mortalis quae sunt mortalia cura. Puesto que eres mortal, cuídate de las cosas mortales, ¿no? Hay frase lapidaria, ¿no? Entonces, vemos que es simplemente causal. Puesto que, como eres mortal, porque eres mortal, etc., ¿vale? Y luego, concesiva. Esta es rara, no es muy frecuente. Ojo, tampoco es rarísima, pero no es muy frecuente, ¿vale? Y esta se suele identificar más o menos fácil, porque en la oración principal suele aparecer alguna de las siguientes partículas correlativas. Es decir, en la oración principal hay una de estas partículas que va adelantando o que va recogiendo que la oración de cum es concesiva, ¿no? Nos da una especie de pista, ¿no? Las migajas de pan de Hansel y Gretel, ¿no? Entonces nos puede aparecer tamen, actamen, nilominus, etc., ¿no? Traducida normalmente por sin embargo. Entonces, pues por ejemplo, y bueno, y esto puede aparecer con cualquier tiempo de subjuntivo. Entonces, por ejemplo, cum aegrotus esset legatus tamen non sibi
quietem subsit. Entonces, aunque el legado estaba enfermo, sin embargo, entonces nos aparece este tamen que nos está confesando que este cum es concesivo. Entonces, cum tamen, aunque, sin embargo, no se tomó ningún descanso. ¿Vale? Entonces, este es raro. Estos dos los podemos identificar fácilmente porque aquí aparece imperfecto o pluscuamperfecto, aquí aparece presente perfecto, ¿no? Entonces, aquí aparecen dos, aquí aparecen los otros dos. Aquí puede aparecer cualquiera, entonces parece que es difícil, pero como nos aparece tamen, artamen o nihil hominus, pues nos está dando esa pista de qué es este valor. Y luego aquí, pues, solo puede ser indicativo, ¿no? Entonces vemos que cada una de las funciones tiene algo que nos dice claramente lo que es. ¿Vale? Luego, en el siguiente módulo, cuando veamos los valores de ut, pues ahí sí que hay más truco, ¿vale? Porque no es tan claro como aquí. El reparto aquí es bastante claro, ¿vale? Entonces, este es el resumen, la tabla. Una vez que hayamos explicado la teoría, realmente con la tabla es suficiente, ¿vale? Pero ahora vamos a explicar de forma un poquitín más profunda la teoría, ¿vale? Entonces, cum con preposición de ablativo. Pues ya sabemos, ¿no? Es muy probable que su función sea la de introducir un complemento circunstancial de compañía también con sentido de hostilidad contra, ¿no? Ya lo sabemos, César vino con los jinetes, los marineros luchan contra los piratas. No tiene mayor dificultad. Ojo, esto no quiere decir que siempre que cum vaya seguida de ablativo tenga esta función, ¿vale? Puede ser casualidad, que cum y luego inmediatamente sea ablativo, pero que cum, por ejemplo, sea cum histórico, ¿vale? Puede ser casualidad. Además, puede ocurrir también que se intercale un genitivo entre la preposición cum y el ablativo. Una construcción que, como ya sabemos de las prácticas, es totalmente normal, que el genitivo se intercale entre dos palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romanicum vercingetorigis militibus pugnant. Entonces vemos aquí cum más genitivo. Decimos, ostras, cum más genitivo, ¿eso qué es? Ojo, no, este genitivo está aquí metido, pero es cum militibus, ¿vale? Entonces, con los soldados de Vercingetorix, ¿vale? Y ya está, no tiene mayor dificultad. Luego, ahí, cum como conjunción temporal, ya lo sabemos, introduce una oración subordinada circunstancial temporal, que solemos traducir como cuando, solo cuando el verbo de la oración subordinada, es decir, el verbo que aparece después de cum, está en indicativo, ya lo sabemos, ¿no? También. En las mismas circunstancias puede aparecer cum reforzado por primum en la locución cum primum, ¿no? Que es la idea de inmediatez. Luego tenemos ya el famoso cum histórico, que esto es lo realmente gordo y lo más difícil, ¿no? Mucho más frecuente que la temporal, cuidado con eso. Solo se da cuando el verbo de la oración subordinada, el verbo que va detrás de cum, está en imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo y solo en esos dos tiempos, ¿vale? Solo esos dos, no ningún otro. Pero sobre todo imperfecto, esto es lo más frecuente. El cum histórico suele reunir matices de tres circunstancias distintas, a veces solo dos, como en ese ejemplo que habíamos hecho, ¿no? Temporal, modal y causal. La traducción al español puede reflejar esta mezcla de matices de diversas formas, vamos a verlo, ¿no? Entonces, el cum histórico con imperfecto. Cuando el verbo de la oración subordinada está en imperfecto de subjuntivo, la acción que se está describiendo ha ocurrido poco tiempo antes que la acción de la oración principal, ¿vale? Entonces ha ocurrido poco antes. Hay tres formas tradicionales de reflejarlo en la traducción. Entonces, con este ejemplo que ya hemos visto, cum hostes venirens, entonces podemos traducirlo como más imperfecto de subjuntivo, es decir, la traducción más literal posible en español, como los enemigos vinieran. Es la más literal, ya que traduce la construcción latina directamente al español. Puede sonar un poco forzado, ya que actualmente esta construcción se usa muy poco y le da un toque arcaizante. Como digo, si habéis leído poco en vuestra vida, pues posiblemente esto dirá, y esto no lo digo en plan sobrado. Yo cuando estudié esto en bachillerato, con 15, 16 años, yo decía, esto ni siquiera es español. Ya luego, conforme fui leyendo más, pues me fueron apareciendo estas construcciones en libros escritos por escritores españoles, etcétera, ¿vale? Pero al principio me sonaba totalmente, esto está mal en español, no está mal, ¿vale? Luego, por gerundio, viniendo los enemigos, y luego al más infinitivo, que es la que suele ser la más natural, ¿vale? Entonces, al venir los enemigos, ¿vale? Luego, con pluscuamperfecto, la acción que se está describiendo ha ocurrido claramente antes. Con imperfecto decíamos, ha ocurrido un poquito antes, pero aquí claramente ha ocurrido bastante antes, ¿no?
Esto es una cuestión del tiempo relativo, ¿no? En fin, todavía no hemos estudiado esta cuestión del tiempo relativo, la estudiaremos un poquito más adelante. Si os va la vida en ello, podéis hacer clic aquí y os lo miráis, pero bueno. Hay tres formas tradicionales de reflejarlo en la traducción. Entonces, pues vemos que es, otra vez, son las tres formas análogas, ¿vale? Simplemente como más pluscuamperfecto de subjuntivo, luego con gerundio compuesto, luego al más infinitivo compuesto, y luego también si el valor es principalmente temporal. Entonces, si solo el valor es temporal, no hay una mezcla de valores, o hay una mezcla pero el principal valor es temporal, entonces también podríamos traducirlo por tras más infinitivo, ¿vale? Pero bueno, normalmente el cum histórico suele implicar al menos dos valores circunstanciales, ¿vale? Entonces un poco entre paréntesis, ¿vale? Otra vez, lo más frecuente o lo más natural suele ser traducir por al más infinitivo compuesto. Pues ya está. Y luego ya otros usos de cum, simplemente por repasar, ¿no? Los demás usos de cum no son demasiado frecuentes, por lo que siempre hay que pensar en los tres casos que acabamos de ver. En cualquier caso, vamos a repasar brevemente los otros usos subordinantes. Conjunción causal o conjunción concesiva. Tendremos este valor solo cuando el verbo de la oración subordinada está en presente de subjuntivo, más raramente perfecto de subjuntivo. Concesiva es el más raro de todos y suele ser fácil de ver, sin embargo, ya que en la oración principal hay una partícula correlativa del tipo tamen, ad tamen, nihil-hominus, etc. ¿Vale? Entonces, pues ya está, ¿vale? Entonces, esto, bueno, la teoría, la explicación esta de este vídeo, pues bueno, parece que es bastante largo, que es muy difícil, no sé qué, pero como digo, realmente, todo esto que es muy largo, la tabla, ¿vale? La tabla, perfecta, la tabla, estupenda, ¿vale? La tabla, pues ya está, la tabla. Y nada, con eso nos vamos a la página principal del módulo y hacemos lo que tenemos que hacer de verdad, que es practicar, ¿no? Analizar y traducir con oraciones, con todos estos cum, etc.